cómo empezar un proyecto de energía solar ya mismo con poco presupuesto, sin las baterías, con la opción más adelante, pues si queremos colocar batería, con la opción más adelante de vender energía a la red, mejor dicho, todos los juguetes desde ya, desde un principio, gracias a que estamos utilizando un inversor híbrido off-grid, on-grid. Todos los trucos te los voy a enseñar el día de hoy. Con poco presupuesto, esto lo estamos volviendo una realidad con uno de mis estudiantes en algún lugar de Colombia. Hoy te mostraré todos los trucos, así que dale like y quédate hasta el final con la mejor energía, que al final están las sorpresas. Bienvenidos. Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Hola, muy buenos días, profe Cris. ¿Cómo le va? Saludándolo aquí, dándole gracias a usted por su asesoría. Hemos empezado con este proyecto acá en el departamento de Arauca, municipio de Arauquita. Bueno, aquí tenemos ya pegado el inversor de 8000 vatios. Es un inversor híbrido. Por el momento ahorita él va a trabajar con 3 contadores para 3 casas, pero en una sola misma casa, y solamente para ahorro de energía en el día. Y después, a un futuro, pues se le podría meter baterías, y también más adelante se puede vender el excedente a la red. Hola familia, ¿cómo estamos el día de hoy? Este proyecto está muy interesante, ¿no? Porque es que no solamente te va a suministrar energía para tu casa, sino que pues si también quieres el día de mañana colocar un auto eléctrico, es una excelente opción. Lo podemos empezar con muy poco presupuesto. Es más, te vas a gastar menos en este proyecto de lo que vas a gastar en unas vacaciones en la playa. Entonces te lo voy a explicar paso a paso para que lo puedas entender. Los materiales que vamos a utilizar son 9 paneles solares de 715 vatios. Cada uno de ellos tiene 48.5 voltios en voltaje de circuito abierto y 18.64 amperios de ISC. Tenemos un poderosísimo inversor de 8000 vatios. Ese inversor tiene la opción de sacar energía tanto en 110 como en 220 voltios. Es increíblemente mágico porque tiene la opción de trabajar on-grid y off-grid. Tiene 2 MPPT, tiene 500 voltios en paneles solares, o sea, acepta hasta 500 voltios en paneles solares. Este inversor tiene todos los juguetes, como te lo había comentado al principio del video, porque es que mira esta belleza. Hoy lo vamos a trabajar con paneles solares, el inversor, la red para alimentar la casa. Básicamente los paneles solares van a ser la prioridad de esa casa. O sea, la energía que den los paneles se va a meter a la casa. Cuando en algún momento le haga falta energía, se va a tomar la que haga falta de la red. Así lo vamos a dejar funcionando el día de hoy. Eso se conoce como autoconsumo. Autoconsumo es que la energía que estás produciendo te la consumes. El día de mañana, si el cliente quiere tener baterías, lo puede hacer, puede colocar sus baterías. Muchos de estos inversores no funcionan sin las baterías. Tenemos que tener las baterías, pero este tiene la gran particularidad de que podemos arrancar hoy mismo como un pequeño sistema de autoconsumo con los paneles, la red, el inversor, alimentando la casa. Prioridad de la casa, consumo con paneles solares, lo que haga falta con la red, en la noche con la red. Si el día de mañana queremos agregar baterías, lo podemos hacer. Si el día de mañana queremos vender energía, así es, la energía que sobre, venderla, lo vamos a poder hacer porque este inversor tiene la gran particularidad de que es on-grid y off-grid. Mejor dicho, tiene todos los juguetes incluidos. La conexión es la siguiente. Vamos a conectar los 9 paneles solares de 715 vatios, todos en serie. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Al final vamos a tener un banco total de 6.435 vatios con un voltaje de 436 voltios con una corriente de 18.64 amperios. Vamos a colocar un breaker de 25 amperios DC que sea de 1000 voltios o 600 voltios.
Utilizaremos para las conexiones de los paneles solares cable solar 6 milímetros cuadrados, aunque también el 4 milímetros cuadrados nos podría servir. Es muy importante colocar el DPS en paralelo con respecto al breaker de los paneles. El DPS es un dispositivo de protección de sobretensiones. Si cae un rayo, el 50% en teoría caería por el polvo a tierra de los paneles solares, porque la estructura debe estar aterrizada a tierra. El DPS estaría en paralelo con el positivo y negativo, caso tal de que baje el rayo por el positivo y negativo, se termine de aterrizar acá. El DPS puede llegar a cubrir de rayos más o menos un 80%. Salimos del breaker al puerto 1 de paneles solares. El puerto de baterías quedaría vacío. El puerto número 2 de paneles también queda vacío, porque es que este inversor es muy bacano, muy elegante. Vos hoy podés empezar con 9 paneles y mañana le puedes agregar otros 9. Tenemos para meter la energía de la red, el puerto de AC-IN, y tenemos el puerto de salida de la red, el puerto de salida del inversor para alimentar la casa en AC-OUT. La conexión de alterna sería de la siguiente forma. Vamos a tomar la energía de la red, vamos a pasarla por un breaker de 32 amperios de corriente alterna a 2 polos, las dos fases, fase 1, fase 2. Vamos a entrar en AC-IN. El neutro lo vamos a mandar de la red directo a AC-IN. Vamos a utilizar también una transferencia manual de 80 amperios. Ahora les explico por qué. La energía que saque el inversor, combinando principalmente la energía de los paneles y tomando la energía de la red, si hace falta, vamos a sacarla por AC-OUT, L1, L2. La mandamos a un breaker de 32 amperios. El neutro, seguimos derecho. AC-OUT en teoría debería ir directamente al tablero de la casa, pero lo vamos a meter en uno de los puertos de la transferencia. Las transferencias manuales tienen 2 entradas, una salida. Si yo coloco la transferencia en el puerto 1 o en la posición 2, en este caso, pues la energía que saque el inversor alimenta la casa. Pero si el inversor el día de mañana le vamos a hacer un mantenimiento, se bloquea, se daña, etcétera, podemos conectar otra vez la casa de forma tradicional girando la transferencia al puerto 1. Entonces la energía de la calle alimentaría directamente el tablero interno de nuestra casa, despreciando la salida de energía del inversor. Esta transferencia no se va a utilizar todos los días, porque es que el inversor tiene su propia transferencia interna. Es inteligente, es una elegancia. Pero en caso de una emergencia, si el inversor se daña, pues te quedas sin nada. Entonces tenés que tener una transferencia de respaldo manual. También la puedes colocar automática. En caso de que hagamos un mantenimiento, que vamos a querer apagar todo, ¿no? O sea, si va a hacer un mantenimiento, una revisión técnica, un mantenimiento general, apagamos todo, apagamos el inversor, los paneles. Entonces, para no dejar la casa a oscuras, porque el inversor es el que tiene las transferencias, pues deshabilitamos todo el sistema girando solamente la transferencia. Para las conexiones vamos a utilizar cable número 8. Cable número 8. Y el tema de la red lo vamos a utilizar con cable 6, un breaker de 63 amperios, que este breaker es el tradicional de la casa. O sea, el breaker que está actualmente en la casa es un breaker de 63 amperios. Está alimentada la casa con cable 6, muy probablemente, o con cable 8. Bueno, mis amigos, ¿qué tal les parece este proyecto? Este proyecto es muy, muy, muy económico. Este proyecto, como va en materiales, tiene un valor de menos de 12 millones de pesos. O sea, realmente en unas vacaciones te va a gastar más plata con tu familia. Menos de 12 millones de pesos vale iniciar este proyecto. Si quieres, podrías hasta empezar con 4 paneles y te va a salir menos de alrededor de unos 10 millones de pesos, probablemente. Y el día de mañana podemos comprar una batería potente en tema de casos de apagones. Y si queremos, o sea, comenzamos a evidenciar de que nos está sobrando mucha energía, podemos hacer los respectivos trámites, sacar los respectivos permisos para vender los excedentes a la red, porque es que este inversor tiene esa gran función de poder servir como on-grid y off-grid. Bueno, mi gente linda,
Les voy a dejar mi número de contacto directo de WhatsApp, mi página web, por si quieren volver realidad este proyecto en Colombia, les puedo suministrar todos los materiales. Y si quieren volver realidad este proyecto en algún lugar del mundo, pues podemos contar con una asesoría del profe Cris a un excelente precio y te puede ayudar a buscar los materiales en Amazon y en AliExpress. ¿Cómo instalar una transferencia eléctrica manual? Por si tu inversor llega a fallar, ¿dejar la casa con la energía tradicional? Bueno, en este video te voy a enseñar cómo funciona una transferencia manual, cuáles son sus partes, cómo se conecta, y vamos a hacer pruebas reales con el inversor, con red, con paneles, con baterías. Vamos a aprender muchísimo, así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. En panel solar, si nosotros lo colocamos aquí en cero, automáticamente los ventiladores apagaron. Se apagaron en cero, y miren aquí la carga del inversor está en cero. Si queremos encender los ventiladores sin los paneles, lo colocamos en red y ahí dejamos pasar la red derecho. Y miren que aquí el inversor no está consumiendo nada de energía. Lo único que está haciendo es cargar las baterías. Un gran saludo a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Esto es una transferencia manual. Aquí podemos observar que tenemos estado 2, estado 1 y estado 0. En estado 0 no pasa energía. En estado 1 tenemos una selección, por ejemplo, salida del inversor hacia la casa. En estado 2 tenemos energía de la calle hacia la casa. Y en esta parte de acá tenemos las conexiones. Muchas transferencias traen unos puentes, como lo estamos viendo aquí. Cuando la transferencia trae estos puentes, esto significa que aquí es las salidas. Esto de acá es las salidas. Esta de acá sería la entrada 1, la entrada 2, salida 1. ¿Cómo comprobamos eso? Muy sencillo, con continuidad. Entonces colocamos la pinza con continuidad. Ahí está chillando. Téngame usted aquí la pinza como para que ellos lo escuchen, pero que no se vea en la cámara. Ahí nomás. Eso. Entonces, póngale cuidado. Tenemos la salida con la entrada 1. No suena. Girémosla ahí, Miguel, ayúdeme a girar. Esperen un momentico. Ahí ya. Gírela a ver. Véanlo. Ahí está sonando. ¿Qué salida está esa? En la 1. Colóquenla en la 0. En la 0 no hay paso de energía para ningún lado. Ahora la vamos a colocar en el 2. En el 2 no suena porque estábamos haciendo la prueba aquí. Ahora la vamos a hacer acá abajo. Véanla. Entonces básicamente la entrada 1 la vamos a colocar acá arriba y la entrada 2 acá abajo. Y la salida sería acá. Algunas transferencias no tienen estas platinas. Entonces lo que tenemos que hacer en ese caso, ¿qué es? Colocarle como una especie de cable para puentearlas. Porque las salidas siempre vienen para 2. Es como para tener dos tableritos, por decirlo de alguna forma. Entonces esto es una transferencia manual. Se usa para la salida del inversor y ahorita la vamos a explicar con más profundidad. Vamos a explicar la conexión de esta transferencia ya en la vida real. Ayúdame a tenerla ahí, por favor. Aquí tenemos las dos entradas. Esta entrada es la energía que está sacando el inversor. Ahí tenemos el inversor. Entonces la salida o el AC output va a ir a este breaker y de este breaker va a alimentar acá la salida del breaker. Véanlo, aquí está. Era este breaker. Este breaker. La salida de este breaker va a alimentar la entrada de la transferencia que se alimenta con el inversor. Y la otra entrada viene la energía de la calle. ¿Y por qué está doble? Porque el inversor, como es híbrido, también lo podemos alimentar con energía de la calle en el AC input. Entonces por eso aparece el cable doble en la transferencia. Y ya la salida de la transferencia, aquí está, vea, la salida de la transferencia va a alimentar el tablero que queremos alimentar. Y lo tenemos doble porque tenemos un tomita fantasma para ensayar el tema del inversor. Entonces aquí tenemos la transferencia ya con los modos 1, 0 y 2. 0 es apagada totalmente, 1 y 2 para alimentar. Entonces ahí lo tenemos.
Estamos llegando acá, vamos a simular un circuito de ventiladores. Entonces, antes de llegar al circuito de ventiladores, tenemos este breaker. Y el inversor, o la energía de la calle, la estamos sacando de este tablero eléctrico. Tenemos este taquito aquí, que alimenta de red la transferencia y el inversor. Ese es el montaje, esa es la conexión de la transferencia. Vamos a hacer unas pruebas. Bueno, ahí tenemos el inversor alimentando unos ventiladores. Dos ventiladores de esos. Entonces estamos consumiendo 345 vatios. Y la transferencia la tenemos en panel solar. Si nosotros lo colocamos aquí en cero, automáticamente los ventiladores apagaron. Se apagaron en cero. Y miren, aquí la carga del inversor está en cero. Si queremos encender los ventiladores sin los paneles, lo colocamos en red y ahí dejamos pasar la red derecho. Y miren que aquí el inversor no está consumiendo nada de energía. Lo único que está haciendo es cargar las baterías. Entonces, para eso es que utilizamos la red. Tenemos que tener estos breakers para alimentar el inversor con red, la salida del inversor, y ahí está la transferencia. Es importante agregar una transferencia manual, o sea, la salida del inversor, no llevarla directamente al tablero de la casa, sino a una entrada de una transferencia manual. Y la otra entrada, porque las transferencias tienen dos entradas y una salida. La otra entrada de la transferencia, la energía de la calle, con el fin de que la salida de la transferencia sea la que alimente el tablero eléctrico de tu casa. Si el inversor llega a entrar en falla, se bloquea o tiene que mandarse a mantenimiento, pues sencillamente giramos la transferencia para que la casa siga siendo alimentada como antes, con la energía de la calle, la energía tradicional. Y ya cuando volvamos a tener el inversor, giramos la transferencia para que la casa sea alimentada con el inversor. Yo sé que el inversor tiene transferencia automática, ya lo explicamos en este video, pero si en algún momento, mi Dios no lo quiera, el inversor falla, pues tenemos la transferencia para dejar la casa en las condiciones ideales. Conclusiones de la transferencia manual. Familia, pues la verdad las transferencias manuales son muy recomendables en proyectos con inversores híbridos porque pues el inversor en teoría tiene su propia transferencia internamente, ¿no? Porque uno le conecta, por ejemplo, energía de la red, energía de paneles, baterías y ya en la configuración pues uno selecciona cuál es la fuente principal, ¿no? Si primero los paneles, después las baterías y por último la red, o primero la red, después los paneles, después las baterías, o paneles y red combinados y por último baterías. Eso lo hemos visto en otras clases, ¿no? Los que están suscritos lo saben muy bien. Pero si el inversor llega a fallar, pues ese es el tema, ¿no? De pronto se puede bloquear o estamos haciendo un mantenimiento o se nos dañó el inversor y tenemos que repararlo. Pues si no tenemos transferencia manual, nos tocaría desmontar el inversor, conectar todos los cables como estaban anteriormente en la casa. Entonces, si tenemos la transferencia, pues cambiamos el estado de la transferencia para que la fuente principal sea la calle, ¿no? Mientras organizamos lo que haya pasado con el inversor. Esto normalmente no pasa, pero pues en caso de que llegue a suceder, lo mejor es tener la transferencia para cambiar la conexión de una forma rápida y dinámica. Bueno, mis amigos, muchas gracias por haber llegado a esta parte de este video. No olviden suscribirse, activar la campanita para que sigan participando de las demás clases y a continuación las sorpresas por estar aquí en este canal de YouTube. Tienes derecho a la siguiente sorpresa. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video
o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Cris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.